dé el fruto deseado, Señor. Gracias porque la mesa ya está servida, Señor. Podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, poder ser alimentados, Señor, porque aún al pueblo de Israel en el desierto, tú lo alimentaste, Señor Dios, con ese pan, con ese maná, con esas codornices, Señor Dios, proveyendo lo necesario para su vida. Tú conoces lo que nuestra vida necesita, Señor Dios. Pon carbones encendidos en mis labios, Señor Dios. Habla tú, Señor amado, por medio de mi vida, Padre, hacia tu pueblo, hacia aquellos que se conectan en las redes sociales, Señor Dios. Tú que conoces la lucha y el tiempo en el que vivimos, Padre. Permite que esta tu palabra sea ese bálsamo, Señor Dios, en medio de la necesidad de cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Dios. Amén, amén, aleluya. Bueno, vamos a ver un texto muy importante que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, si puede ir, también va a estar aquí en la pantalla. Romanos capítulo 13, vamos a leer los versículos del 11 al 14. Romanos capítulo 13, del 11 al 14. Por favor, si lo puedes poner en la pantalla. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Lo tenemos y dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, en esta mañana voy a pedirle a Kelly si pasa acá al frente y que pueda agarrar una silla y sentarse. Dice aquí, ¿verdad? Que dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando alguien duerme, cuando alguien está en esa hora de letargo, de cansancio espiritual, es porque carga diferentes pecados, situaciones que lo único que hacen es querernos apartar de con Dios. Y dice aquí alguno de ellos, dice, tenemos aquí chisme, ojo maligno, apatía, inmundicia, estrés, venganza. Acá atrás tenemos inseguridad, esclavitud, ingratitud, insensatez, brujería, idolatría, culpa, enojo, adulterio, fornicación, críticas, rechazo, avaricia, vergüenza, pesimismo, traición, mentiras, menosprecio. Y tenemos acá falsedad, falsos testimonios, y pudiéramos decir una lista grande y grande de diferentes cosas que lo que quieren es desanimarnos y que no creamos que la venida de Jesús está más cerca de lo que muchas veces nuestro pensamiento puede creer. Hay estrés, hay ansiedad, hay cansancio permanente, falta de energía, pesimismo, orgullo, y lo más triste es que muchas de las veces pensamos que estamos bien. Dice la palabra de Dios también en Isaías 52, del 1 al 3, si puede leer aquí en la pantalla junto conmigo. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa,
oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Cuando hablamos acerca de un polvo, sabemos que pues el polvo es muy sutil en entrar a los hogares y por más que estemos limpiando y sacudiendo y uno puede ver que al ratito, al día siguiente, el polvo vuelve a entrar. Entonces, el polvo es un tipo de rechazo, el polvo es un tipo de este tipo también de cosas que son muy sutiles, son muy fáciles de entrar. Entonces, a veces uno dice, bueno, pues soy hijo de Dios, soy cristiano, me acerco a la iglesia, busco su presencia, estoy en él, pero sin embargo dice que nosotros todos de alguna manera, lo vemos en las 10 vírgenes, estuvieron en una área de su vida dormidas. Cuando la noche está por venir, porque el Señor Jesús viene a la mitad de la noche, es cuando dice, viene el sueño sobre el ser humano. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que este polvo, que estas actitudes, que estos pecados, que estas situaciones en nuestra vida quieren entrar y quieren anidar, son como eslabones, como cadenas, dice que se ponen ya sea sobre nuestro cuello, ya sea sobre nuestro pensamiento, ya sea en nuestro corazón, ya sea en nuestra voluntad, y se anidan y empiezan a generar diferentes actitudes que no nos permiten caminar, que no nos permiten el avanzar, el seguir hacia adelante. Entonces, es una reprensión hacia Israel, donde le dice, despierta, despierta y vístete de poder. La palabra de Dios nos menciona que necesitamos en este tiempo valentía. Necesitamos vestirnos de poder. Ahora, hablando de vestiduras, sabemos que en la eternidad habrá lugares o jerarquías conforme a la vestidura que hayamos adquirido aquí. Tenemos los nuevos cielos que dentro del tabernáculo nos hablan, tenemos allá el tabernáculo. En el atrio tenemos nosotros, creo que ese no se despega. Ah, sí, ok, gracias. En el atrio nosotros tenemos los nuevos cielos encontrados hasta los lomos de la estatura del Señor Jesucristo, y el atrio nos habla, ok, el atrio nos habla de ese crecimiento a tener unas vestiduras sencillas. Tenemos después el lugar santo que nos habla de unas vestiduras dobles, pero tenemos el lugar santísimo que nos habla de aquel nivel de la esposa que ha tenido una cercanía con Dios de tal manera que su vestidura es de lino fino, limpio y brillante. Ya adquirió esta vestidura del atrio, ya adquirió esta vestidura del lugar santo y adquiere entonces un deseo mayor por Dios. Dice entonces, despierta, vístete y camina. Uno pudiera decir, ¿de qué me tengo que despertar? Del enojo, de no ver nuestras fallas, de creer que estamos bien, del estrés, de la ansiedad, del cansancio permanente, de la falta de energía, del pesimismo, del orgullo, del pecado, de la vergüenza. Dice, despiértate. En otras palabras, suelta cada una de estas actitudes, de estas emociones o de este pecado y vístete, porque el esposo está cerca. El esposo está cerca. Dice Mateo 22, vamos a Mateo 22. Mateo 22, versículo 12. Gracias, Jesús.
Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Mateo 22, versículo 12. Dice la palabra de Dios, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Vemos nosotros aquí cómo hubo un ladrón, alguien que pudo, no con una invitación, entrar a una boda, pero no iba con el vestido adecuado. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, uno pudiera preguntar, ¿qué es mejor? ¿Presentarnos con una vestidura o decirle: Señor, me presento ante ti como soy? Me presento ante ti para que sea tu presencia el que desnude lo que hay dentro de mi ser, dentro de mi vida, y entonces de esa manera el Señor Jesús ponga en nosotros la vestidura especial. Nosotros sabemos que este hombre que conoció, escuchó acerca de que iba a existir unas bodas, y bueno, no fue invitado, pero pues escuchó y supo de ellas, y nos habla acerca de aquella gente que de alguna manera supo, conoce de la palabra de Dios, pero no vive la palabra de Dios. Y les decía yo que hay moradas de habitación, y una de ellas es los nuevos cielos, estando en el atrio, la nueva tierra, estando en el lugar santo, y la nueva Jerusalén, estando en el lugar santísimo. Pero también en la nueva Jerusalén, alrededor de la nueva Jerusalén, se encontrarán tinieblas que se conocen como las tinieblas de afuera, que viene siendo ese tipo de personas que solamente oyeron que existía, que iba a haber unas bodas, oyeron del poder de Dios, pero no lo vivieron. Solamente, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, este lugar santísimo, esta experiencia, dice que está cubierta de tinieblas, y este ladrón que entró a esta boda, dice que no llevaba un vestido de boda. Quiere decir que no llevaba el vestido adecuado, y fue echado, arrojado a las tinieblas de afuera, dice el versículo 13. Entonces el rey dijo a los siervos: atadlo de pies y manos, tomadle y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces tenemos que tener una vestimenta especial. Decíamos que los que viven en el atrio es una vestimenta de una vestidura sencilla, pero sin embargo dentro de esa vestidura sencilla tenemos a un 30, a un 60 y a un 100%. Déjame aquí y trae por favor un vaso de el 30%. Quiere decir que entonces el cristiano en el lugar, en el atrio, puede buscar a Dios a un 30%. ¿Cómo viene siendo eso? Bueno, se acerca hacia Dios y le dice: Señor, pues te dejo trabajar, ven tantito para acá, te dejo trabajar con el chisme. Hoy te entrego el chisme y quiero que en lugar del chisme tú me des la confianza en ti. Hay varias cosas que necesita crecer nuestra vida en Dios para poder adquirir estas vestiduras. Y estamos hablando solamente del atrio. Estamos hablando de gente que fue salva, gente que solamente ha crecido al nivel de las vestiduras de salvación. Son las entregas que se hacen y dicen: bueno, tengo inmundicia, le entrego a Jesús mi inmundicia, ya le entregué el chisme, ya le entregué la inmundicia, pero hay diferentes cosas. Está trabajando a una entrega de un 30%, un 30% dentro de los atrios, dentro del nivel de los atrios. Por eso nos damos cuenta que hay muchas iglesias que sí están en el nivel del atrio, pero dan un 30% o dan un 60% o un 100%, sigue siendo al nivel de los atrios.
Cuando David se presentó con Goliat, dice que Goliat amedrentaba, porque gritaba, porque hablaba acerca de que el pueblo iba a ser destruido por los filisteos. Y era algo que vociferaba y que decía, voy a destruir y mi pueblo, los filisteos, van a gobernar. Entonces, ese amedrentar es lo que Leviatán, lo que el enemigo hace, y estamos hablando del atrio. Ajá. Y empieza uno su caminar con Dios, sus entregas para con Dios, pero existe un 30%. Cuando nosotros clamamos el poder de la sangre de Jesús, va a venir a un 30%. Lo que nos va a vestir siempre va a ser las armas que Jesús nos dejó: sangre, fuego y agua. Tanto en el atrio como en el lugar santo, como en el lugar santísimo, nosotros vamos a necesitar siempre sangre, fuego y agua. Pero podemos tenerla a un 30, podemos tenerla a un 60, ¿me traes el otro? A un 60%, o podemos llenarnos a un 100%. Pero al llenarnos a este 100% es mi deleite, es mi deseo. Hay cosas que necesitan crecer en Dios para llegar a este 100%. Dice aquí, que yo tengo que crecer ¿en qué? En fe, en amor, en gratitud y en gloria. ¿Qué es gloria? Deseo. Nosotros necesitamos crecer en fe. Entonces dice la palabra de Dios, y seguimos a nivel de los atrios. Viene las circunstancias difíciles, viene la aflicción, viene la apatía, dice aquí, ¿verdad? Viene el enojo y empieza la iglesia a entregárselo a Dios. Y entonces siguen habiendo más cosas, que viene todavía el letargo, pero dice, aquí tengo la oportunidad de tener a Dios a un 30, a un 60 o a un 100%. Entonces, la fe es probada por medio de las aflicciones, por medio de la enfermedad, por medio del dolor, para ver qué brota de nuestra vida. Entonces, la fe crece, el amor hacia Dios crece, y entonces dice uno, Señor, tú diste todo, ¿por qué yo no dar todo en la cruz del Calvario? Entonces, te entrego mi indiferencia y venimos ante Dios, pero ¿sabe qué? Cada pecado tiene que ser entregado por nombre. No le voy a decir, límpiame de todos mis pecados y ya, como varita mágica, ya voy a ser una nueva criatura. No. ¿Por qué? Porque necesito ir viendo, y es como un pergamino. Muchas de las cosas que ya entregué, ¿qué cree? Luego van a salir otras, y luego van a salir otras, y luego van a salir otras. Pero lo importante es mencionarlas y decir el nombre. Señor Jesús, creo que el ojo maligno es el que está gobernando esta mañana sobre mi vida. Te lo entrego. No quiero que sea el que gobierne. Mira, hay venganza, hay pensamientos de venganza en mi corazón. Perdóname, Señor Jesús. Y cada que nosotros pedimos la sangre de Jesús sobre nuestra vida, mira, Señor, hay cosas que me estresan. ¿Sabe por qué muchas veces nos estresamos? Pues ese enojo, como que van de la mano, como que son primos hermanos. Y las cosas que no salen como uno quiere, pues nos estresan, nos preocupan, nos llenamos de ansiedad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerlo todo a los pies de Jesús. Y entonces le entregamos a Jesús nuestra apatía, le entregamos al Señor Jesucristo brujería, cualquier tipo de brujería, y entonces entregamos al Señor Jesús nuestra insensatez. Señor, he querido tener el control, perdóname, el único que tiene que tener el control de todas las cosas eres tú. Perdóname por querer quitarte ese lugar. La ingratitud
Señor Jesús, mira, he creído merecer las cosas mejor y tengo ingratitud en mi corazón, pero la entrego a ti. La inseguridad, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que el perfecto amor echa fuera el temor y con ello también la inseguridad. Entonces, una de dos, o tenemos inseguridad o tenemos el amor de Dios. Ajá. Le entregamos a Dios todo aquello que quiere esclavizar nuestra vida. La esclavitud no viene de Dios, porque Él llevó en la cruz del Calvario toda esclavitud y por sus llagas nosotros somos curados. Hay culpa. A veces decimos hay una culpa falsa y hay una culpa verdadera, pero ¿qué cree? Las dos culpas las llevó el Señor Jesús y nosotros no tenemos que cargar con ninguna culpa. Es que tengo culpa de que no ayudé a fulanito, es que tengo culpa por esto. La culpa no es de Dios. No tenemos nosotros que cargar lo que Jesús ya cargó en la cruz del Calvario. Acá tenemos la maldad. Hay diferentes tipos de maldades. Aún a los niños pequeños no les enseñamos la maldad. Ya sale, brota del corazón. El rechazo. Jesucristo fue el primero que entendió lo que era el rechazo. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad, cuando una mujer había sido encontrada en adulterio, era tan importante el primero que arrojaba la primer piedra porque era directo a la cabeza? Entonces, María, de alguna manera, cuando queda embarazada por el Espíritu Santo, tenía el miedo de haber, ya sea por la fornicación o por el adulterio, que hubiera críticas, que la misma gente no la aceptara. Y entonces fue cuando José tuvo que aceptarla. Pero el rechazo que el Señor Jesucristo tuvo desde el nacimiento y toda la vida, toda su vida, dice, a los suyos vino, y sin embargo los suyos no le recibieron. Tuvo rechazo tras rechazo, buscando, dice, tocando al mesón, dice, todos estaban llenos. Entonces, el Señor Jesucristo fue el primero que, si hablamos de rechazo, conoce y sabe cómo trabajar con él. La idolatría, uno pudiera decir, hay diferentes cosas que se quieren poner en el lugar que solamente le corresponden a Dios. Tenemos acá el orgullo. Hay orgullo de redención, orgullo de satisfacción, orgullo de revelación. Tenemos acá las críticas. Qué bueno sería, ¿verdad? Así de fácil poderlas quitar, poder destruirlas. Pero sabemos que el Señor Jesucristo podemos tener la bendición de acercarnos hacia Él. El adulterio, bueno, se comete cuando ya alguien ha bajado a las aguas, ha adquirido el nombre y la naturaleza del Señor Jesucristo, es un matrimonio. Y cuando nosotros ponemos un ídolo, alguien que gobierne nuestra vida, estamos cometiendo adulterio espiritual. Entonces, Dios nos perdone, la fornicación es para una persona antes de haber bajado a las aguas. Bueno, comete fornicación cuando espiritualmente tiene algún ídolo primero que a Dios. El pesimismo, cuando todo lo vemos del lado negativo, cuando si salió el sol, porque salió el sol, si no llegó el agua, porque no pude lavar, y todo del lado pesimista. Los prejuicios, cuando ciertamente nosotros somos los primeros que nos autosaboteamos, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro, y creyendo en aquellas etiquetas que quizás desde niños nos pusieron. La avaricia es una persona que no tiene, es un barril sin fondo, que no tan fácilmente se va a llenar. La vergüenza, y uno pudiera decir, cuando Adán y Eva en el huerto del Edén estaban desnudos, no tenían vergüenza. No tenían vergüenza. Podemos leerlo en Génesis, que en ellos no había vergüenza. ¿Cuándo vino la vergüenza? Cuando entró el pecado. Cuando entró el pecado. Entonces dice, esa vestidura de luz se cayó de ellos y entonces tuvieron miedo, tuvieron vergüenza y se escondieron.
¿Cuándo entró el miedo? ¿Cuándo entró la vergüenza? Cuando entró el pecado, cuando se apartaron de con Dios. Dice aquí, las necedades de nuestro corazón, somos necios, queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y a veces Dios dice, te doy un no, y nosotros queremos que Dios nos dé un sí, y ahí estamos, en el pleito con Dios, hasta que doblamos rodillas y entendemos que los planes y los propósitos de Dios son los correctos y que los que estamos equivocados somos nosotros. Las mentiras, y aquí hay algo muy tremendo, como cada pecado, la traición. Al hablar acerca de traición, quisiera mencionar el Señor Jesucristo con Judas vivió la traición. Y la traición es realmente cuando alguien nos traiciona, nosotros podemos ver la desnudez de la desilusión de esa persona que nos traicionó. Si una persona que no es cerca a nuestra familia, no nos afecta tanto la traición. Pero volviendo a Judas, aquel que comía de la misma copa de Jesucristo y haberlo traicionado, es Jesús teniendo la autoridad de derribarlo, de destruirlo, y sin embargo diciendo, por amor, no lo hago. Entonces, la traición es muy tremenda cuando confiamos en alguien y nos apuñala la espalda. Es muy feo, es muy duro, es muy difícil, y sin embargo el Señor Jesucristo lo vivió. La ansiedad, bueno, es la enfermedad número 1 en este tiempo. Los falsos testimonios. Y si se fijan, este es el trabajo que uno tiene que ir haciendo, de ir entregando uno a uno cada cosa que sale diario. Cada día van a ser diferentes cosas. Hay situaciones que a lo mejor se alargan un poquito porque estamos en un proceso. Y a veces en ese proceso, pues vamos a tener que trabajar un poquito más con alguna de estas situaciones que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar. Pero vamos a poder ponerle, por favor, si puedes ir vamos al cuarto de oración. Y vamos al cuarto de oración y hacemos las entregas necesarias. Estuvimos hablando acerca de las vestiduras del atrio. Todo esto es el trabajo que se tiene que hacer en el atrio, donde tenemos que crecer en fe, en amor, en gratitud y en gloria, es en el atrio. Y en el atrio tenemos un 30, tenemos un 60 y tenemos un 100% de nuestra búsqueda hacia Dios. Y sin embargo, Jesús nos dice, puedes ir más hacia allá, puedes crecer, y es importante cuál es tu dependencia, una dependencia completa hacia la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia, que nos protege, que nos cubre, que nos baña para quitar toda impureza. Es la sangre de Jesús la que hace el trabajo sobre nuestra vida. Es el fuego del Espíritu Santo que nos redarguye, nos guía, es nuestro maestro, es nuestro consejero, Él nos transforma. Y pudiéramos hablar de los ministerios del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Nos da un poder especial para hablar, para tener autoridad, para caminar en la guianza de Dios. Y todo esto es el fuego del Espíritu Santo que quema, que consume.
Entonces, todos estos pecados, todas estas cosas que son cadenas que nos limitan, el fuego viene y las transforma. No es quitarlas, sino es transformarlas por medio del fuego del Espíritu Santo. Y entonces tenemos las aguas de su nombre, de su muerte, de su vida de resurrección en nosotros. Ajá. Cuando mi espíritu carga vergüenza, pecado, maldad, yo necesito levantar su nombre. Entonces, en mi cuarto de oración, yo adquiero esta vestidura. Ahora ya es una vestidura donde tengo la sangre de Jesucristo, tengo el fuego del Espíritu Santo, tengo las aguas de su nombre que me dan una vestidura tanto en el atrio, pero ¿qué creen? En el lugar santo dice que tiene una vestidura doble, porque es una vestidura que está externa, pero también está internamente. Y la diferencia entre aquellos que ya llegan al lugar santo, que viene siendo la tierra nueva, vamos a creer que esta es una corona, y dice que es puesta una corona en el lugar santo. Ajá, para los nuevos, para la nueva tierra. Ajá, la diferencia entre los nuevos cielos y la nueva tierra es una vestidura sencilla a una vestidura doble. Una vestidura doble por interna y externa, y lugar santo tiene una corona. Una corona. Entonces, siempre vamos a adquirir nosotros de sangre, fuego y agua. Ajá, dice, vistámonos de las armas de la luz. En el atrio, en los nuevos cielos, tenemos vestiduras sencillas al 30, al 60 y al 100% en los niveles de salvación. En la nueva tierra, en el lugar santo, tenemos vestiduras dobles, una vestidura por dentro y una por fuera. Pero en la nueva Jerusalén, en el lugar santísimo, tenemos una vestidura triple. ¿Por qué es una vestidura triple? Porque es interna, es externa y es la de lino fino, limpio y brillante, que son las justificaciones. Todos estos pecados son justificados por esa vestidura. Entonces dice, tenemos que vestirnos de las armas de la luz. ¿Cuáles son estas armas de la luz? Que decía Romanos 13, sangre, fuego y agua. Ahora el Señor Jesucristo también nos ha dado su palabra y nos ha dado la alabanza. Cuando nosotros danzamos, cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, cuando nosotros utilizamos esta arma tan poderosa que es nuestra voz, que es nuestro aliento, dice que entonces nos vestimos de estas armas de luz. ¿Y qué es lo que va a pasar si dice que nosotros estamos en la medianoche, si estamos en tinieblas? Dice que entonces lo que hizo fue levantarse, fue despertarse, fue hacer las entregas y entonces caminar. Ahora sí, puedes empezar a caminar en los caminos de Dios. Ajá. Y entonces tenemos nosotros como este caminar que nosotros tenemos con Dios es el deseo de nuestro corazón de querer agradar a Dios. Vamos a ver diferentes personajes bíblicos. Ya vimos por un momento qué fue lo que hizo David. David dice que cuando venía Goliat a amedrentar, él lo que hizo fue tomar el nombre, que vienen siendo esas 5 piedras que tomó del río, que puso una letra del nombre de Jesús, lo puso en la onda y empezó a circuncidar. Al estar dando vueltas sobre su cabeza, circuncidó sus pensamientos y él empezó a estar orando en Dios. Vamos a Primera de Samuel. Gracias, Jesús. Capítulo
Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 43. Gracias, Jesús. Dice desde el 40, ¿lo tenemos? Dice, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se hacía el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él entregará en vuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió y combate contra el filisteo, y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. Entonces vemos aquí nosotros que el pecado tiene que ser destruido en la cabeza. ¿Qué es lo que la esposa de alguna manera tiene que aprender a la diferencia de los que van a vivir en el atrio o en el lugar santo? La esposa sabe cuál es la raíz principal de cada uno de estas cosas que quieren detenerlo, y va y ataca desde la cabeza. ¿Puedes pasar? Entonces, la esposa es aquella que ya tiene una vestidura de lino fino, que ha adquirido, dice, las justificaciones de los santos, que ha estado entregando todo esto, que también tiene su cercanía hacia con Dios, pero ha vencido a no buscarlo a un 30 ni a un 60, sino su deseo es agradar a Dios, no solo un 100, sino un 120%, porque el 120 nos habla del cabello. Dice que el hijo tiene un cabello encrespado, un cabello chino, que nos habla de ese 120%. Entonces la esposa es aquella que ha crecido en gloria, va de gloria en gloria, de deseo en deseo, diciendo, la venganza quiere estar en mi vida, voy y destruyo desde la cabeza ese pecado, esa situación que embarga mi vida, y no como yo, sino como tú quieras. Y entonces la esposa ha estado trabajando en oración constante, haciendo las entregas en el 30, en el 60, y constantemente dice, no solamente una milla, sino 2 millas hacia adelante, sabiendo que aquel que amedrentaba, aquel que avergonzaba, aquel que criticaba al pueblo de Israel fue vencido por el nombre. Entonces, la esposa tiene una cercanía con el nombre del Padre, con el nombre del Hijo, de tal manera que sabe destruir con valentía a sus enemigos
que vienen siendo todos estos desde la cabeza. David lo que hizo fue tomar la misma espada de Goliat y derribar con ella su cabeza. Entonces es algo que la autoridad, la valentía y ese poder lo da el estar en la presencia de Dios a un 100 o un 120% en su presencia. Cuando le decimos estar contigo no hay otro lugar, no hay nada mejor que poder estar en ti. Pero habla de esa cercanía, habla de esa entrega, habla acerca de ese deleite que encontramos realmente de estar en la presencia de Dios al 100%. Tenemos entonces nosotros otro ejemplo. Tenemos nosotros como Noemí junto con Ruth se levantaron tanto interna como externamente después de que murieron Malión, Chelión, murieron los hijos de Noemí, murió el esposo de Noemí y sabemos nosotros que Ruth, vamos a Ruth capítulo 1, versículo 6, murió Elimelech, murió Malón, murió Chelión, murieron y Ruth, siendo moabita, abrazó las promesas de Jesucristo y dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces Noemí dice, se levantó, despertó, se dio cuenta. Había venido ese día que todo cambió cuando muere su esposo, sus hijos, y ella se queda diciendo, ¿qué voy a hacer? Regreso. ¿Por qué? Porque escuchó dónde estaba Jesús. Escuchó la provisión que Jesús estaba haciendo y dijo, yo eso es lo que quiero. Yo eso es lo que quiero. La pregunta es, ¿quieres crecer un 30%? ¿Quieres crecer un 60%? ¿O te quieres esmerar, esforzar y decir, voy a esforzarme para un 100 o un 120%? Porque el galardón es Él. Mi galardón es Él. Y fue lo que Ruth le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Con ese deseo, con esa gloria, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Y qué bonito es que nosotros eso le dijimos cuando bajamos a las aguas. Eso le dijimos cuando adquirimos su nombre, su naturaleza. Y es importante constantemente, sí, es importante las armas que Jesús nos da, pero también decirle lo que quieres que tú haga. Quiero tu cabeza, quiero tu gobierno, quiero tu soberanía sobre mi vida. Y Ruth era moabita y sin embargo se hizo del pueblo de Dios como Rahab. Tenemos aquí Efesios 5, 14 al 16, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es cuando dice aquí la palabra de Dios? Que tenemos que andar diligentemente. Dice, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo es nuestro tiempo? ¿Hacia dónde lo aprovechamos? Que lo que hagamos lleve la esencia de Dios. Amén. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor.
La palabra redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo. Redimir significa rescatar, significa sacar de esclavitud, del cautiverio, mediante precio. El Señor Jesucristo nos redimió, pagó mediante su sangre preciosa, nos compró de nuevo para que nosotros, en otras palabras, recuperó nuestra salvación. Entonces, cuando hacemos todo, decía el hermano Pedro, ¿verdad? En Colosenses, si todo lo hacemos para Dios, estamos redimiendo el tiempo. Estamos aprovechando de manera sabia el tiempo que Dios nos da. El tiempo es como unas paréntesis que fue abierto y fue creado el tiempo. Y así como se abrió ese paréntesis, así está por cerrarse. Y el tiempo lo que quiere es regresar a su creador. El tiempo fue nada más creado para esta dispensación. Ya en la eternidad no existirá el tiempo, ya no va a haber tiempo. En la eternidad pasada no había tiempo, el tiempo solo está aquí. ¿Y sabe qué? El tiempo corre porque quiere regresar a su creador. Pero el tiempo tiene dos amigos. Uno es el arrepentimiento y el otro, la honestidad es muy importante. El perdón y el arrepentimiento es lo que nosotros necesitamos en nuestro caminar. Y el tiempo sí va a dar cuentas de cómo lo utilizamos. Pero para que aprovechemos el tiempo, dice, porque los días son malos y se están acortando. Los días se están acortando por la maldad. Entonces es necesario que sea redimido nuestro tiempo. ¿Sí? Tenemos también el ejemplo, dice, ¿cómo se redime el tiempo? Con sangre, fuego y agua. Cuando escojo alabar, bendecir y exaltar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas, no le doy lugar a Leviatán de hacer nidos ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi voluntad. Ajá. Es mi deleite, es lo que yo escojo, que el tiempo va a regresar a Dios. Y dice, vamos a dar cuentas de un sí, de un no. Vamos a dar cuentas de mis decisiones, de mis actitudes y de todo esto. El Señor Jesucristo va a decir cuántas cosas entregaste. ¿Trabajaste un 30? ¿Trabajaste un 60? ¿O le echaste ganas? Y cada momento no esperabas a que estuvieras en casa para doblar tus rodillas y para hacer las entregas en el momento. Sálvame, sálvame de este pensamiento, sálvame de esta actitud, sálvame, sálvame, sálvame. Y cuando el Señor Jesucristo nos pone sangre, fuego y agua, utilizamos su palabra, utilizamos la alabanza sobre nuestra vida, entonces estamos nosotros redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el que ya pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Regresamos a la primer cita, Romanos 13, y con esto damos por terminado. Gracias. Romanos 13 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, podemos decirlo, ¿verdad? Testificarlo. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué cree mi hermano? Estamos más próximos, más prontos de nuestra redención. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vístete, vístete. Y llevamos un buen tiempo con mi esposo hablando acerca de esas vestiduras de Colosenses. Vístete de mansedumbre,
vístete de templanza, vístete. Ajá. No al entregar esto, si yo, por ejemplo, tengo este vaso y digo, bueno, aquí está este. La nada no existe. Le quité lo que tenía adentro, pero se llena de aire. Si yo le entrego a Dios, por eso le digo, la esposa sabe con el poder del Espíritu Santo y con la alabanza trabajar con ello, porque es un proceso para que de alguna manera el ojo maligno se convierta en un ojo luminoso. Pero se necesita las armas que Jesús nos dejó. Dice, vístete, vístete. Cuando yo tengo la oportunidad de extender mi mano para aquel que lo necesita, ¿qué cree? Estoy decidiendo que este ojo maligno se convierta en un ojo luminoso, pero lo estoy llevando a la acción. Por eso dice que la esposa se ha vestido de lino fino y blanco, que son las justificaciones o las obras de justicia. ¿Cuáles son esas obras de justicia? Perdonar. No es fácil perdonar. Arrepentimiento es otra obra de justicia. El servicio no tan fácilmente va en la mañana a decir, ay, me dan ganas de servir, de lavar los pies. El servicio es una obra de justicia. Pero la esposa es aquella que no creció ni al 30, ni al 60, sino dice, voy la segunda milla y doy más. Soy la primicia. No espero a que la alabanza, ay sí, es un canto que me gusta. No, lo alabo porque sé que Él merece mi alabanza. Y por convicción, no por emoción, alabamos a Dios, bendecimos a Dios. Y entonces dice, vístete las armas de la luz, andemos como de día. En otras palabras, lo que leíamos, ¿verdad? En el texto, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, haciendo todo para Dios. Ajá. Dice, andemos como de día honestamente. Y no nos vamos a meter a hablar de vestimenta en lo físico, pero dice que hay vestimenta espiritual en los atrios, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y uno pudiera decir cómo el sumo sacerdote en el desierto llevaba una vestidura, una túnica con 9 atuendos. Y uno dijera, ay, es que estamos en el calor y voy a ir a Cancún. Dios me da la oportunidad de vestirme conforme, no dice aquí, ¿verdad? Dice honestamente. Sí físicamente, sí espiritualmente, dice no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, es cierto, es más en lo espiritual, en nuestras actitudes. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, estos que al principio teníamos en nuestra vestidura, es un proceso diario de estar entregando. ¿Cómo se llama aquello que te tiene ahí? ¿Cómo se llama? ¿Es una, es dos, es 20? Quizás hoy las hablamos, quizás hoy las decimos, quizás no las dijimos, porque dijimos algunas, pero no todas. Y aquí no está toda la lista de Marcos 7:21. Si nos vamos a ella, hubiera sido la túnica más llena de cosas. Pero ¿sabes?
Eso es lo que quiere detener nuestro caminar. Y dice, despiértate, despiértate. Dice, y andemos como de día, honestamente. Vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos. No dice yo te vestiré. Dice yo tengo que decidir vestirme de las armas de la luz. Entonces, ¿cuáles son esas armas de la luz? Decíamos, son 5 cosas: sangre, fuego, agua, su palabra y la alabanza. ¿Sí? Cuando nosotros nos vestimos diariamente, decimos la armadura de Efesios 6, el cristiano está listo para salir a la batalla, teniendo estas 5 poderosas provisiones que Dios ha dado a nosotros. Y entonces sí, todo lo que viene a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como David, tomar el nombre, levantar el nombre y destruir a la cabeza aquel enemigo, si es la culpa, si es el orgullo, si es la idolatría, cualquier cosa que esté ahí, y decirle, mi decisión es levantarme. Me levanto y camino, me levanto y camino, me levanto y camino hacia adelante. ¿Sí? La noche ha pasado, vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. Aunque estemos a la medianoche, ¿sabe qué? Vamos a andar como de día, porque Él es con nosotros. ¿Podemos ponernos de pie en esta hora? Es su entrega de usted de manera personal hacia Dios. Yo no sé en qué área necesita quizás esa valentía de Esther, de pararse ante el rey para salvar a un pueblo, para salvar a su familia, para salvar su propia vida, o de pararse como David, con esa valentía en contra de ese gran gigante que amedrentaba, pero saber que el nombre estaba ahí, con aquel pequeño David. O como Ruth y Noemí, que se levantaron internamente y dijeron, Señor Jesús, no te dejaré, no te desampararé. Tú serás mi pueblo y yo iré contigo. Hoy quiere decirle, Señor Jesús, trabo de tus pies. Quiero que seas tú en mi caminar. Tú me has dado lo necesario para poder vencer. Tú me has dado lo necesario, Señor Jesucristo, para despertar en este tiempo, Padre. Sacude nuestra vida de tal manera, Señor Dios, que despiertes nuestra vida internamente, Señor, para buscarte, para correr hacia ti, Señor Jesucristo. Que no creamos que estamos bien, Señor Jesucristo. Permite, Señor, que nuestro corazón sea redarguido para poder escuchar tu voz. Háblame, Señor Jesucristo. Háblame, Señor Jesús. Háblanos en este tiempo, Padre. No te apartes de nosotros, Señor Jesucristo, por nuestro pecado. Quita nuestro pecado. Quita aquello, Señor amado, que quiere intervenir en nuestro caminar. Hoy nos levantamos espiritualmente, Padre, para seguir hacia adelante, Señor Jesucristo. No queremos caminar un 30, no queremos caminar un 30, un 60. Queremos, Señor, esforzarnos a un 100% en ti, Señor Jesucristo. Llénanos de ti, Señor. Haznos honestos, haznos sinceros, haznos limpios delante de ti, Señor Jesucristo. Haznos limpios delante de tu presencia, Padre. Todo lo que somos delante de ti, Señor, redímelo, Padre. Redímelo por tu sangre preciosa, Señor Jesucristo.
redímelo con tu poder, Padre. Oh Señor Jesús, trabaja con todas aquellas cosas que están dentro de nuestro ser, Padre, y llénanos de tu valentía, Señor Dios, y de tu poder, Padre Santo, esa autoridad para derribar, Señor, desde la cabeza, Padre Santo, todo aquello que no es como tú, Señor. Te damos la autoridad de entrar a lo más secreto de nuestro corazón, a lo más secreto de nuestro pensamiento, a lo más secreto de nuestras decisiones, Padre. Toma tú el control, Señor Jesús. Te invitamos, Señor Dios, a poder alimentarte de toda la inmundicia, de todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Transfórmalo, Señor, con tu poder, de tal manera, Señor Dios, que cada día seamos más como tú, Padre. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Padre Santo. Por amor de tu nombre te lo rogamos y te damos gracias, Dios. Gracias, Jesús. Es su oración de usted y Dios. Mientras está este canto, invitemos a Jesús a cenar con nosotros. Todo te lo doy, hazme puro y transparente. Santo es el Señor, luz de la creación, eres pura y transparente. Pura y transparente, todo lo que soy, todo te lo doy, hazme pura y transparente, pura y transparente. Santo es el Señor, luz de la creación, eres pura y transparente. Pura y transparente, limpia mi corazón, quiero agradarte, Dios, que todo lo que soy sea puro y transparente. Sea puro y transparente. Oh, Sí, Señor sea Jesús. puro y transparente. Que el deseo de nuestro corazón sea agradarte. Con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos, Señor Jesucristo. Que toda nuestra vida, Señor Dios, con una gloria, con un deseo mayor por ti, Señor Jesucristo. Una sed de buscarte, Señor amado. Una sed, Señor Jesucristo, de acercarnos hacia ti, Padre. Que crezca, Señor amado, ese deseo por ti. Que crezca, Señor, ese deseo de estar contigo, Señor Dios, de estar en tu presencia, de llenarnos solamente de ti, Señor Jesucristo. Gracias, Cordero Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Podemos levantar nuestras manos para recibir la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, estamos despedidos.